Muy bien, bueno, pues doy gracias a Dios por la oportunidad de poder volver a estar con ustedes, aunque sea en la distancia. Es un placer poder tener este tiempo de comunión juntos para poder meditar en la palabra del Señor. Así que vamos directo a las Sagradas Escrituras. Juan capítulo 8, hoy vamos a meditar los versículos del 48 al 59. Juan capítulo 8, versículos del 48 al 59. Esa es la porción de la escritura que vamos a meditar en esta noche. Muy bien. Cuando la tengan, me saludan con el pulgar para confirmar que ya la tienen. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos del 48 al 59. ¿Ok? 4, 8 al 5, 9. A ver, Muy bien. por acá Pues ya. leemos entonces la palabra del Señor que dice lo siguiente. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas también murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre, que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido? Johanny, por favor. Gracias. Versículo 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Hasta ahí la palabra del Señor. El Señor Jesús continúa su discusión con aquellos judíos incrédulos que lo seguían acusando injustamente. Gran parte de su ministerio, Jesús lo tuvo que pasar discutiendo con los religiosos. Y a pesar de que Jesús era todo amor, debía esclarecer los errores, iluminar las tinieblas y enfrentar la inmoralidad espiritual de aquellos religiosos. Cristo no podía consentir que la gente siguiera en la oscuridad, en la ignorancia. Por eso muchísimas veces discutía, desafiaba y exhortaba a fin de que creyesen en sus palabras. Es de imaginar que Cristo debía sentirse triste, debía sentir dolor por los que rehusaban creer, por los que se oponían y procuraban descarriar a la gente sencilla. Es por esto que Jesús no se callaba. La salvación o la condenación de mucha gente dependía de que pudieran oír la verdad a fin de salir de las mentiras de la religión. Queridos hermanos, hoy sigue pasando exactamente lo mismo. Hay gente que está en oscuridad, en ignorancia, y si nosotros callamos por no discutir, esa gente se va a ir al infierno sin saberlo. El Señor, consciente de que podía confundir a algunos y contrariar a otros, aún así se mantenía firme en su postura. Y él continuaba en su lucha
contra los religiosos de Israel que desviaban a la gente de la verdad, como vemos en todo este capítulo que estamos estudiando. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Estas palabras fueron muy fuertes, muy duras. La dirigieron a Jesús con el único propósito de ofenderlo gravemente, de provocarlo. Le lanzaron dos de los peores insultos que podían pensar un judío: llamar samaritano o endemoniado. A Jesús era terrible. Ya explicamos quiénes eran los samaritanos: judíos que durante el exilio en Babilonia quedaron en su tierra y se mezclaron con gente pagana, apartándose de la voluntad de Dios. Estos samaritanos eran odiados por los judíos. Al acusar de samaritano al Señor Jesús, lo que buscaban era eso, ofenderlo gravemente. Pues los judíos veían a los samaritanos todavía peor que a los gentiles. A los gentiles los menospreciaban, pero a los samaritanos no podían ni verlo. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Bueno, ya en el capítulo 7, en el versículo 20, ya vimos que lo acusaron de estar endemoniado. Y volverán a acusarle otra vez de nuevo más adelante. Pero la respuesta a esa pregunta que hicieron debe responderse que no. De ninguna manera estaban diciendo la verdad. Ni Cristo era samaritano, ni tenía demonio alguno. Aquellos de los que Jesús dijo que eran hijos del diablo, ¿recuerdan en el versículo 44? Aquellos a los que Jesús dijo que eran hijos del diablo, lo acusan a él de tener demonio. En el versículo 49 respondió Jesús: yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. ¿No es interesante la manera en que Cristo responde a los insultos? Cuánta tranquilidad, cuánta mesura al responder a aquellos terribles improperios. Con razón lo pone de ejemplo el autor de Hebreos. En el capítulo 12, versículo 3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando somos insultados, con frecuencia reaccionamos mal. Surge en nosotros el deseo de defendernos, de atacar a la otra persona. Jesús no hizo eso. Jesús responde con la verdad. Y con la verdad, bueno, con la verdad, con sencillez y con dominio propio. Esto ya estaba profetizado. Miren, quiero que vengan conmigo al Salmo 69, versículos del 7 al 9. Salmo 69, versículo del 7 al 9. Ahí está. 69 del 7 al 9. Dice: porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Este salmo de David es un salmo profético, mesiánico. David fue injustamente tratado, pero también aquí está refiriéndose a que Jesús iba a ser maltratado. ¿No debiéramos nosotros aprender de él? ¿De cómo Jesús respondía a los insultos? En 1 de Pedro, capítulo 1, dice: pues para esto fuiste llamado, hermanos, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca,
quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro, capítulo 2, del 21 al 23. Cristo no cayó en la tentación de reaccionar mal como se merecían. Lo hizo de tal modo que nos dio una hermosa lección de sencillez, de humildad y de dominio propio, para que sigamos su ejemplo. ¿Cómo reaccionamos nosotros a los insultos cuando nos sentimos amenazados o injustamente tratados? Aquí tenemos una hermosa lección que debemos seguir. Yo no tengo demonio, dice Jesús. Sin embargo, fíjense que no añade ni soy samaritano. Él no dice eso, para que no creyesen que el Señor participaba del menosprecio que los judíos sentían contra los samaritanos. Además, ya vimos que cuando Jesús pasó por Samaria, los samaritanos no rechazaron a Jesús. Sin embargo, los judíos sí. Los samaritanos le estaban recibiendo como el Mesías. Había tenido mejor acogida entre los samaritanos que entre su propio pueblo. También el apóstol Pablo nos da ejemplo de autocontrol ante los insultos. Cuando estaba siendo injustamente juzgado ante el rey Agripa, Festo lo insultó diciéndole que estaba loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Hechos 26, 25. Fíjense cómo Pablo, con total tranquilidad y con el respeto que Festo no se merecía, Pablo respondió a su insulto dirigiéndose a él como excelentísimo. La palabra de Dios contiene hermosas lecciones que debemos aplicar a nuestra vida si queremos agradar a Dios. Versículo 50. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Aquí Jesús precisamente está acusando a sus acusadores de actuar buscando su propia gloria y no la gloria de Dios, que es lo que todos debían buscar. Ese era el motivo que estaba detrás de la actitud de aquellos religiosos, la soberbia, la falta de humildad, por supuesto la envidia. Por eso lo juzgaban tan mal. Tenían celo de que la gente se fuera detrás de Jesús. Versículo 51, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Aquellos judíos tampoco entendieron esta verdad espiritual. Volvieron otra vez a interpretar las palabras del Señor Jesús de manera literal. Creían que se refería a la muerte física, no a la muerte espiritual. Ahora bien, fíjense en el condicionante que Jesús establece para que alguien reciba la vida eterna. El condicionante es guardar su palabra. La vida eterna es una hermosa promesa que aún continúa vigente para todos aquellos que crean el Evangelio, que crean las palabras de Dios y las guarden, es decir, y las pongan por obra. Recuerde que no basta con creerlas. Conozco a muchos creyentes que dicen, sí, yo creo en Dios, yo creo en su palabra, pero no viven conforme a ella. ¿Ustedes creen que esos que afirman creer en Dios y en su palabra, pero que no hacen la voluntad de Dios, serán bien recibidos en el reino de los cielos? Yo creo que no. La palabra de Dios no solo es para creerla, es también para ponerla por obra, para practicarlas. Estos son los que nunca verán muerte, los que guardan la palabra del Señor. No serán condenados aquellos que perseveren en sus palabras.
como había dicho anteriormente en este mismo capítulo, en el versículo 31 y 32. Si permaneciereis en mis palabras, ese es el condicionante. Los judíos, una vez más, mostraron su incapacidad para entender lo espiritual, las enseñanzas de Jesús. Versículo 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién te crees que tú eres? Es lo que le estaban diciendo. Aquellos judíos incrédulos creyeron que Jesús se había condenado a sí mismo con aquellas palabras. Pensaron que ya habían encontrado un fundamento para acusarlo ante las autoridades. Lo que estaba en juego era: ¿quién es más grande? ¿Abraham y los profetas o Jesús? Ellos no reconocían a Jesús no ya como el Mesías, ni tan siquiera como un profeta. Aquellos religiosos creían que Jesús era un engañador, de modo que se mofaban de sus palabras y reaccionaban contra él de manera violenta. Abraham, considerado como el primero de los patriarcas, había muerto. Los profetas también. Ellos no concebían que nadie fuese más grande que Abraham. ¿Cómo podía Jesús hacer promesas como aquella? Le preguntaron diciendo: ¿quién te crees que tú eres? Pensaban que se estaba exaltando a sí mismo por encima de Abraham, y esto los ofendió terriblemente en su orgullo religioso, en su fanatismo religioso. Versículo 54, respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre, no dijo nuestro Padre, mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios, para que no quede duda. ¿De quién estaba hablando Jesús? De su Padre Celestial. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Esta palabra de Jesús supone una clarísima declaración de su divinidad. Jesús no solo está diciendo que conocía a Dios o que había estado con Dios, sino que Dios mismo era su Padre. Es decir, que Él era el Hijo directo de Dios. Los judíos podían llamar Padre a Dios, pero solo de una manera genérica. Es decir, podían decir nuestro Padre Celestial, pero solo en el sentido religioso, nunca en el sentido literal, como lo estaba diciendo Jesús. Las palabras de Jesús no dejan lugar a la duda. Él está declarando ser el Hijo de Dios y por tanto Dios mismo. Dios era su propio Padre, de manera literal. Aquí no había palabras simbólicas. Las palabras de Jesús aquí son literales. Dios lo glorificaba a él, su Hijo, mientras que los judíos lo menosprecian y lo rechazan. De modo que fíjense que cuando Jesús está hablando espiritualmente, los judíos lo interpretan de manera literal. Y ahora que está hablando de manera literal, ellos lo interpretan religiosamente. De haberlo interpretado literalmente, lo habrían querido matar, como ocurrió en el capítulo 5, versículo del 17 al 18. Queridos hermanos, si el Padre Celestial glorifica a Jesús, a su Hijo, ¿cuánto más debiéramos glorificarlo nosotros? ¿No creen? Déjame preguntarte, ¿tú glorificas a Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo le das gloria al Señor Jesús? Esto es algo en lo que todos debiéramos meditar, porque realmente Cristo merece ser glorificado.
Versículo 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. ¿Veis? Cristo nos da ejemplo. Él guarda la palabra del Padre. Cristo los llama mentirosos. Ya lo había hecho antes cuando les dijo que eran hijos del diablo, el cual es mentiroso y padre de mentira. Ellos decían conocer a Dios, pero realmente no lo conocían. Me pregunto cuántas personas oirán un día que son mentirosos. Cuando lleguen a la presencia de Dios y le diga, Señor, yo siempre he creído en ti, yo soy tu hijo. Y Dios lo mire y le diga, mentiroso. Creyendo que conocen a Dios sin conocerlo realmente. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús cuando dijo que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos? Jesús aclaró, y muchos me dirán en aquel día, pero Señor, si en tu nombre hicimos, profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor dijo, entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21 al 23. Es fuerte, ¿no? Muchos creen conocer a Dios y que Dios les conoce. Pero muchos oirán de Dios, nunca os conocí, apartados de mí. Por tanto, meditemos, reflexionemos sobre esto porque es importante. ¿Realmente estamos conociendo a Dios? ¿Le conocemos como Él quiere que le conozcamos? ¿Nos conoce Él a nosotros? Es decir, ¿reconoce nuestra relación con Él? Porque Dios conoce a todo el mundo, ¿verdad? Pero ¿reconoce Dios que tenemos una relación con Él? Son cuestiones que debemos pensar, meditar, porque la voluntad de Dios es que le conozcamos. Versículo 56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Bueno, ahora veremos quién era mayor, si Abraham o Jesús. Veamos el contraste entre ambos. Porque aquí el Señor está afirmando que Abraham soñaba con ver al Mesías. Y ciertamente lo vio y se gozó. De esta manera, Jesús les estaba diciendo, yo soy el Mesías. Y estuve con Abraham. Porque él deseaba conocerme, deseaba verme. Jesús estaba diciendo, yo le di el privilegio a Abraham de que me viera. A Jesús lo vemos en el Antiguo Testamento obrando desde la creación. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento lo vemos actuando en forma angélica, como el ángel de Jehová. Cada vez que ustedes lean el ángel de Jehová en la Biblia, en el Antiguo Testamento, deben saber que están hablando, ahí se está hablando de Cristo en forma angélica. Este pasaje puede que se refiera a cuando Abraham estaba en el encinar de Manre, recuerdan, y le apareció el Señor que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham lo recibió en su tienda y le dio de comer y discutió con el Señor, Señor, vas a destruirlo, y si hubiera gente inocente y tal. ¿Recuerdan ese pasaje? Génesis 18. Aunque hay estudiosos que creen que Jesús se refiere a que Abraham en el cielo vio a Cristo antes de que Cristo viniera a nacer en la tierra. Pero sea como fuere, lo que está claro es que Jesús con estas palabras estaba declarando que Él es anterior a Abraham. Claro, eso los judíos no lo entendían. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Hombre, teniendo en cuenta que Abraham vivió y murió
casi 2000 años antes que Jesús, ellos no podían entender que Jesús hubiera visto a Abraham. Pero fíjense que Jesús está hablando del privilegio que se le concedió a Abraham de verlo a él. Pero los judíos creían que el privilegio hubiera sido, si hubiera sido posible, que Jesús viera a Abraham. Pensaba que era un honor demasiado grande para que Jesús pretendiera haber visto al patriarca. La religión nunca entiende de verdad la palabra de Dios. Se necesita un corazón sencillo, humilde, abierto delante de Dios de par en par, y una oración también sincera que diga: Señor, muéstrame qué dices tú aquí, qué quieres decir con estas palabras. Debido a su insistencia, Jesús soltó una auténtica bomba que, como veremos, provocó una contundente reacción de parte de los judíos. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Dicho. Había que decirlo y lo dijo. Con estas palabras el Señor está declarando su preexistencia, es decir, su existencia antes de Abraham. El Hijo de Dios ya existía antes que Abraham. No como Jesús, el Hijo de María. Todavía no había nacido, por supuesto. Pero sí existía como el Hijo de Dios preexistente y eterno. Porque el Hijo de Dios es Dios mismo. Y en el principio ya Dios estaba allí. No pasen por alto las palabras yo soy, que Jesús usa una vez más para identificarse precisamente con Dios, con el Padre, con Jehová. Les está diciendo que estaban delante del mismo Dios. Yo soy quiere decir el que no tiene pasado, el que no tiene pasado, presente ni futuro. Yo soy el que soy, siempre existo, siempre estoy. El que existe eternamente, el Dios, el creador, el Dios independiente de los hombres y de lo que ellos piensen de él. El yo soy es el que nunca cesa, el que siempre está allí. Jesús no hacía otra cosa que decir la verdad. Una verdad que ya fue profetizada por el ángel cuando le dijo a María: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 35. Y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1:23. Esta vez sí que entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Con palabras tan contundentes como esta, Jesús se estaba declarando Dios. Por eso reaccionaron como lo hicieron. Fíjense que en Levítico 24:16 estaba escrito que el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Y toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Así que pensando que Jesús estaba blasfemando el santo nombre de Dios y creyendo que estaban actuando conforme a la ley de Dios, quisieron acabar con su vida. Por eso dice el versículo 59 que tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Los judíos creían estar seguros de que Jesús era un impostor. ¿Cómo podía él vivir antes que Abraham? ¿Cómo podía atribuirse títulos o atributos que solo a Dios corresponden? ¿Cómo? No es lógico. En uno de nuestros vídeos en las redes sociales, alguien hablando precisamente de cómo Jesús estaba fuera, los demonios y demás, decía que eso no es lógico, que lo más lógico es pensar que a lo mejor tuviera algún problema psicológico y tal. Y yo le decía, es que la palabra de Dios no se interpreta con la lógica. Hay cosas que no son lógicas en la palabra de Dios. La palabra de Dios es palabra de Dios y debemos aceptarla y creerla. Y si Dios dice que echaba fuera demonios, yo creo que echaba fuera demonios. No es cuestión de poner lógica y para deshacer la verdad que está escrita. Para aquellos judíos, no solo era que Cristo se había puesto por encima del patriarca Abraham,
sino que había llegado un momento muchísimo más lejos, afirmando que él mismo era Dios. Él, Jesús. No pudieron ni entenderlo ni soportarlo. Para ellos no era lógico. Pero era la verdad, ¿sí o no? Era la verdad, aunque no fuera lógico. Sin embargo, a pesar de que era toda una multitud enfurecida que pretendían matarlo, no pudieron. Una vez más Jesús demostró su poder, saliendo de aquella turba sin el menor daño. Aún no había llegado su hora. Como escribiera Luis Palau en su comentario de Juan, él dice, son muchos los que llamándose ateos y agnósticos se mofan de las verdades reveladas de Dios e intentan vivir como si Él no existiera. Hay un conocido dicho del filósofo Nietzsche, quien escribió, Dios está muerto, firmado Nietzsche. Alguien más sabio que Nietzsche agregó debajo, Nietzsche está muerto, firmado Dios. Qué grande error cometieron aquellos judíos, dejándose arrastrar por líderes religiosos de su pueblo que no tenían el conocimiento necesario, que no conocían realmente a Dios ni la verdad. Y el pueblo siguió a aquellos líderes religiosos porque no conocían las Sagradas Escrituras. No cometas también tú el mismo error. Queridos hermanos, estudien las Sagradas Escrituras a fin de que no vivan en el error y acaben rechazando al único Salvador, Cristo Jesús. Porque no hay otro Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Cristo. No permitas que la religión, que lo que te han enseñado, que lo que tú pensabas o tu propia lógica te aleje de la verdad que está revelada en las Sagradas Escrituras. Oremos. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría a fin de conocerlo como realmente es y adorarlo como Él se merece. Él es Dios y merece nuestro reconocimiento más sincero. Amén. Así que oremos al Señor, pidámosle que Él nos ayude a entender su palabra para no cometer los errores que aquellos judíos estaban cometiendo. Me gustaría que alguien, en nombre de todos, haga una oración pidiendo a Dios que nos ayude a conocerlo realmente como Él es y a adorarlo como Él merece. Adelante, alguien que quiera orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la exposición de tu palabra, bendito Dios. Gracias por haberla dejado para nosotros, para que podamos entenderla. Y te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que por medio de tu Espíritu Santo nos ayudes a entender todas estas verdades espirituales, Padre amado, y que podamos poner por obra todos los consejos que tú nos dejas. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a poner por obra tu palabra. Y te rogamos, Señor, sabiduría de lo alto para poder comprender todos estos misterios que tú has dejado revelado en tu palabra, Señor. Ayuda a mis hermanos también, a mí mismo, a todos. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos para estudiar tu palabra, Señor. Esta palabra que tú la has dejado, Señor. Tu voluntad revelada para conocerte, para temerte, para obedecerte, Señor, y para poder con ella también alcanzar la salvación y la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gracias, Amén. Señor. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, gloria a Dios. Ahora, si tienen preguntas.